a volver más y más crítico. Vemos como el presidente Biden ya tiene una delegación de asesores del Consejo de Seguridad Nacional y también personas que le están asesorando con asuntos migratorios en la frontera del sur de los Estados Unidos con México. La situación se está agravando, sabemos que esto es solamente el comienzo. Hay alrededor de 4,000 niños que sabemos que han llegado a nuestra frontera de los Estados Unidos sin sus padres y como mencioné, Honduras desafortunadamente no está funcionando, no está haciendo lo que tiene que hacer un presidente, que es cuidar de su pueblo, cuidar de la población y desafortunadamente hay un caos completo en estos momentos en Honduras. Arthur, y le consulto directamente. Ayer el secretario de Estado en los Estados Unidos designó al reconocido diplomático hondureño Ricardo Zúñiga como enviado especial para el Triángulo Norte, precisamente para luchar para tener una estrategia contra la migración masiva hacia los Estados Unidos. ¿Qué relevancia tiene ese nombramiento, ya que él también es de origen hondureño? Pues tiene muy buena relevancia y me alegro que el presidente Biden haya tomado ese tipo de acción de nombrar a un hondureño americano a esta posición clave, porque nosotros como hispanos americanos tenemos consciente de la cultura hispana. No solamente es que hablamos el español, sino que sabemos lo que la cultura hispana significa. Es una cultura de familia, una cultura que uno se quiere ayudar uno al otro. Así que es muy importante y ojalá que el señor Zúñiga pues pueda llegar a un acuerdo con el presidente Hernández y la administración del mandatario para que puedan controlar a la frontera, porque ahora es una crisis que se espera que se va a empeorar. Estupiñán, le comento aquí en De Buena Fuente, ¿nos podría hablar un poco sobre la situación de todos los niños migrantes? Porque el día de ayer salieron algunas imágenes donde se miran los centros de detención de menores en Estados Unidos y se ven que los niños están prácticamente durmiendo en el piso. ¿Cuál es la situación de ellos en este momento? Bueno, efectivamente, esas fotos que se han hecho públicas, que han corrido el mundo entero, de los niños centroamericanos durmiendo en el piso con las sábanas esas plásticas, es algo bien triste. Y me imagino como padre que soy, para que un padre tenga que permitir o darle la autoridad a su hijo menor que pueda hacer esa travesía, es algo que por eso el pueblo americano y los americanos entienden que la situación en Honduras no está funcionando, porque para poder llegar a ese punto es algo devastador. El presidente Biden ha pedido a FEMA, la agencia de emergencia aquí en los Estados Unidos, que controle la situación. Se esperan, hay en la actualidad, como mencioné, 4,000 niños y se espera hasta 100,000 jóvenes menores. Así que la situación está bien crítica en estos momentos. Por razones políticas, la administración Biden no le está llamando una emergencia y no le está llamando una crisis, pero esa es la realidad. Todo el mundo que puede ver en las noticias lo que está sucediendo, pues sabe que es una crisis, pero el Departamento de Migración de Homeland Security no ha divulgado ninguna de las fotos. Las fotos que fueron publicadas de los niños durmiendo en el suelo, etcétera, fueron clandestinamente obtenidas. Y precisamente le consulto sobre este tema porque Biden sí prometió en su momento mejorar las condiciones de estos migrantes e incluso se ha hecho acá en Honduras un falso rumor de que familias completas están siendo admitidas mediante asilo hacia los Estados Unidos y hay en los últimos días un repunte de estas personas que son víctimas de coyotes, pagan una gran cantidad de dólares porque supuestamente Biden tiene la mano un poquito más floja que Trump en cuanto a dejar ingresar a todas estas personas que esperan en la frontera de México y Estados Unidos. Bueno, pues yo le digo, como alguien que trabajó en el gobierno, no en el Ejecutivo, pero en el Congreso de los Estados Unidos, yo creo que es el deber de los asesores del presidente Biden informarle la situación real de lo que está sucediendo, no solamente para ganar puntos políticos,
con la comunidad hispana en general, pero tienen que comunicarle efectivamente lo que está sucediendo en la frontera. Y la situación, lo que está sucediendo en la frontera, la realidad es que comenzó antes del presidente Biden. Comenzó hacia el fin del 2020 y se ha agudizado en estos momentos esa crisis por la situación social, económica y política de Centroamérica, particularmente en Honduras. Así que yo no creo que el presidente Biden ni sus asesores esperaron que la crisis actual se iba a agudizar de la manera que se ha situado. Es por eso que me parece que ellos lo han cogido desesperadamente, sin que estar preparados, pero supuestamente ellos están comprometidos a ayudar a procesar a estos niños. Tengo entendido que han abierto centros de conversiones para que los muchachos puedan estar en un lugar más amplio, etcétera. Así que el problema es de la crisis que se ha agudizado porque no tenían esto previsto, que la situación era tan aguda como evidentemente lo es. Bueno, precisamente, Evelyn Sosa, tenemos más preguntas para nuestro invitado, porque este tema migratorio tiene mucho que ver, está relacionado con la corrupción en nuestro país y también con esa lucha contra el narcotráfico que Biden está diciendo ya en estos momentos vamos a dar fondos de ayuda económica solamente a países que luchen contra esos grandes problemas que generan la migración en nuestro país. Evelyn. Claro que sí, Aneida Estupiñán, le pregunto a esta hora de la noche, ¿la Fiscalía de Nueva York tendrá las pruebas suficientes para abrir una investigación contra el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, pues públicamente en los periódicos aquí importantes del Washington Post y del New York Times, casi vemos diariamente noticias de que la Fiscalía en Nueva York sí tiene ese tipo de evidencia todo la evidencia, obviamente la Fiscalía es la entidad aquí del Departamento de Justicia que conoce ese tipo de evidencia, así que él sabe el nivel de involucramiento que él tuvo en todo este proceso. Así que la situación, en mi opinión, como experiencia política, yo le veo bien serio el problema del presidente Hernández, pero todo tiene que ver con qué tipo de evidencia existe y qué es lo que cómo es que van a proceder la Fiscalía contra el presidente Hernández. Y precisamente vamos a pedirle unos momentos, Arthur, para que escuchemos lo que dice Salvador Nasralla, una figura muy conocida en nuestro país. Fue aspirante presidencial por la oposición, asegura que le robaron las elecciones y en estos momentos está haciendo unas denuncias muy fuertes, ya que está hablando de estas relaciones que están rompiendo entre Honduras y los Estados Unidos, están siendo muy afectadas, y también sobre que el mandatario Hernández podría quedarse en el poder. Veamos y después comentamos con nuestro invitado. Eso involucra, como han declarado algunos otros, involucra a Juan Orlando Hernández, porque en ese juicio Giovanni Fuentes declara un montón de cosas en las que prácticamente todas las personas tienen relación con Juan Orlando Hernández. Esto significa que viene un juicio contra Juan Orlando Hernández. Y esto es grave para el país, porque Juan Orlando Hernández estaba apadrinando al Partido Liberal y al Partido Nacional para continuar en el poder con los pandoros y las personas que están metidas en narcotráfico y en robo. Así que es una justificación de que lo que hemos dicho y lo que se sabe de Juan Orlando Hernández ligado al narcotráfico es una realidad. Pasa que no hay institucionalidad. Entonces, en el caso de las elecciones, por ejemplo, ¿de dónde vas a creer vos que hay 1 millón de votos por el Partido Nacional? Imposible. Imposible. No hay 100.000 votos por el Partido Nacional. Todo es una maraña. ¿Quién conoce a Pedro Chávez? ¿Vos lo conocés? Primera noticia que tengo. El hermano sí, porque fue ladrón de una ONG con la madre y los otros. O sea, es totalmente una mentira. Partido Nacional, más de 1 millón. Arthur Estupiñán es un analista político republicano de muy buena fuente. Queremos consultarle. ¿Qué opina de las declaraciones de Salvador Nasralla y esta denuncia que podría también afectarnos como país?
De alguna manera podría el mandatario Hernández, dice él, quedarse en el poder o tener aliados en el poder para poder burlar la justicia. ¿Será correcto esto? ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Bueno, eso hay que preguntarle al presidente Hernández si él se piensa convertir en dictador de Honduras o no. Eso él solamente lo sabe él y me imagino los asesores de él. La realidad es que así no funciona la democracia. La democracia funciona de cuando un presidente, un mandatario, termina su periodo bajo la constitución de su país, pues tiene que ya cesar el poder, pero me imagino que él está buscando opciones post presidencia y está buscando la cárcel, quizás la cárcel aquí en los Estados Unidos, o irse a Israel o Rusia, a países que no tengan acuerdos de extradición con los Estados Unidos. Esas son las opciones, o quizás mantenerse en el poder, que siempre se ha rumorado, y en vista que estas alegaciones el involucramiento del presidente Hernández con los narcotraficantes en Honduras, siempre se ha rumorado aquí, inclusive en Washington, que ha sido una opción para el presidente Hernández permanecerse en el poder. Bueno, muchas gracias a Arthur Estupiñán por acompañarnos esta noche de Buena Fuente, atendernos y darnos un poco de tiempo y explicarnos un poco más sobre esta situación que se está viviendo en el país y entre Estados Unidos también. En este momento le mostramos palabras de Wilfredo Méndez, quien es defensor de los derechos humanos, donde él comenta que es evidente el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Ya hay un deterioro claramente desde el momento en que Biden asume el poder, porque sencillamente los equipos de asesores que tiene Biden lógicamente establecieron claramente que no iban a respaldar gobiernos corruptos y vinculados al crimen organizado y con violación de derechos humanos. Por lo tanto, las consecuencias son el congelamiento de cooperación externa, la suspensión de relaciones diplomáticas con Honduras, o por lo menos el congelamiento de algunas relaciones con algunos altos funcionarios, y en ese sentido eso es lo que vamos a ir sintiendo. Mire, hoy estamos aquí frente a la OEA. Estamos para hablar con la representante de la OEA para manifestarle del fraude monumental que se desarrolló. Cuando los asesores del presidente Biden han dicho que no merecen estos candidatos presidenciables tener alguna relación con el actual gobierno de Biden, lo dicen claramente porque hay una situación de corrupción descomunal y una imposición de candidatos que no es aceptable. Por eso nosotros estamos asumiendo que el sistema de la Organización de Estados Americanos tiene responsabilidades directas para que esas relaciones diplomáticas no vayan en un proceso de degradación mayor. Por ejemplo, nosotros ganamos la Coordinación General de Libertad y Refundación. Debe de respetarse ese resultado electoral, pero también deben revertirse un fraude monumental hecho a nivel presidencial y a nivel de las diputaciones. Esas son las palabras de Wilfredo Méndez, y realmente lo que hemos observado, Evelyn, es que hay entre la oposición todo ese clamor de que este gobierno termine y pidiéndole al pueblo hondureño que ya no vote por el Partido Nacional. Eso es lo que ha dicho Salvador Narrala. Incluso no le crea a las elecciones estas cifras donde supuestamente hubo más de 1 millón de hondureños votando por el Partido Nacional. Ahora mismo, Evelyn, se define cuántos seguidores tiene cada partido, porque las fuerzas políticas más importantes estuvieron participando de las elecciones internas. Así que veremos si el pueblo hondureño, que son casi 10 millones de personas, sale a votar en las elecciones generales, y por qué partido o por qué grupo de opositores prefieren votar para que nos gobiernen en las próximas elecciones. También depende mucho de qué Congreso Nacional se elija o quiénes son mayoría en el Congreso Nacional, porque son realmente el poder legislativo que define las leyes que rigen nuestro país, que definen si más bien, por ejemplo, la extradición se hace una ley, no un trato acordado, sino también tendríamos en el Congreso Nacional mayoría del Partido Nacional y no mayoría de oposición, y este es el problema de la democracia en nuestro país, cuando realmente, según algunas denuncias, solo se le ha hecho caso al Poder Ejecutivo en la mayoría de las iniciativas que se aprueban en el Congreso Nacional. Es decir, todo lo que manda el presidente es lo que se aprueba en el Congreso Nacional. Veremos si la democracia se fortalece o se debilita. Eso también está en la mirada de Biden en las próximas elecciones, y este condicionamiento de ayuda que van a tener para el Triángulo Norte de Centroamérica y específicamente de Honduras, que genera un dolor de cabeza para Biden. Evelyn.
en cómo va a quedar esta relación entre Estados Unidos y Honduras después también de todo esto que ha pasado en el juicio del supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos con más información aquí en De Buena Fuente. En Honduras por muchos años los que se han robado las elecciones han estado cubiertos por un manto de impunidad. Lo dijo el dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, que instaba al Consejo Nacional Electoral y a la Unidad Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público a que investiguen y procedan a sancionar a los políticos que cometieron actos reñidos con la ley y alteraron la voluntad popular expresada en las urnas en las recién celebradas elecciones internas y primarias de los partidos políticos en Honduras. El que haya cometido fraude, delito electoral y pillería debe ser castigado, a ese se le debe exhibir y sobre él debe caer todo el peso de la ley. Pero para que toda la pus brote, el Consejo Nacional Electoral debe ser transparente y exponer ante la nación lugares, nombres y banderas, manifestó. Del mismo modo, pidió al Ministerio Público que de oficio inicie una pesquisa respecto a las 1.192 actas que, según las autoridades electorales, presentan indicios de un fraude electoral. Además, expresó que autoridades electorales tienen que hacer escarmentar a quienes hayan cometido fraude electoral. Rivera Pacheco recordó que en Honduras por muchos años, los que se han robado las elecciones han estado cubiertos por un manto de impunidad. Ha llegado la hora de que les caiga todo el peso de la ley. No sancionar a los mandraqueros de estas elecciones internas y primarias de los partidos políticos es alentar a que los deshonestos hagan y deshagan en los comicios generales de noviembre del presente año. Precisamente sobre este tema, Omar Rivera salió a decir que no solo había mandracada, dijo él, en estas elecciones, sino que en las pasadas. Esto es lo que llama la atención de las declaraciones del titular del FONAC, depurador de la policía, hasta en algunas otras juntas interventoras, también en esta comisión para la reconstrucción después de los huracanes. En fin, Omar Rivera es una cara muy conocida, pero no lo hemos visto denunciando en anteriores procesos electorales que se hayan robado las elecciones. Ahora ya lo vemos directamente hablando de un robo en las elecciones, es decir, que está de acuerdo con Mel Zelaya, con Salvador Narrala y otros que han denunciado que les han robado las elecciones en el pasado. Veremos qué sucede ahora, porque en el país hay un caos después de las internas, de este proceso electoral interno, que tiene una gran cantidad de denuncias, identidades botadas en el basurero, también que algunas urnas llegaron abiertas, actas adulteradas. Bueno, y por otra parte, quien fue aspirante presidencial por parte del Partido Libre, Nelson Ávila, comenta que se está llamando a la insurrección jurídica por tanto delito electoral que supuestamente se ha llevado a cabo en estas elecciones primarias que celebramos el 14 de marzo del presente año. Proceso viciado, un proceso, como hemos dicho, es espurio, es inconstitucional, es ilegal, ineficiente, planificada su ineficiencia también, excluyente de casi 270.000 jóvenes que iban a votar por primera vez y además enormes errores, entre comillas, yo diría también planificados, en donde se cubre parte de este fraude como ser también delitos o crímenes electorales, como ser abrir maletas sin que en realidad el soporte de las actas se corresponda con los votos, no verifican si las actas, las firmas que están en las actas son de las personas que estuvieron en las mesas electorales receptoras, hay actas con una mayor dimensión de las personas que han votado al respecto, también maletas abiertas las han sometido a escrutinio, hay infinidad de problemas que toda la gente sabe, pero que creemos que la institucionalidad debería, de hecho, participar ipso facto por el problema que se da, pero al mismo tiempo como Movimiento del 5 de Julio nosotros queremos y creemos que se han violentado los derechos humanos. ¿En qué sentido? El derecho de votar mediante fraudes se elimina, la libertad de elegir en consecuencia también violentada. Hay corrupción en este proceso y nosotros no lo podemos permitir. También la corrupción es impunidad, es inmunidad, es violación de derechos humanos. Y es que el problema es que si hay corrupción en el proceso electoral primario, imagínense ustedes que no pasará en el proceso general. Ese es el problema de la debilidad de la democracia hondureña, que el pueblo hondureño también tiene miedo a salir a votar porque dice, ¿para qué? Y están llenas las urnas, solo falta entonces que nos hagan salir a votar y nos hagan un show. Esto molesta de verdad porque todos queremos que se respete la voluntad del pueblo
y que las autoridades que están allí para vigilar la democracia cumplan. Estas personas que están en el Consejo Electoral fueron nombradas por los partidos políticos para cuidar precisamente los votos, y ahora resulta que estos mismos líderes están denunciando fraude. Vamos a escuchar ahora lo que dice Luis Zelaya, quien es uno de los más enojados con estas elecciones y que está denunciando también irregularidades, que Yanni Rosenthal no ganó, que fue él, y está denunciando fuertemente. Incluso se ha presentado a pedir un conteo voto a voto o acta por acta para ver qué fue lo que sucedió. Incluso ni los números de cuántos votaron en cada mesa cuadran en esas actas en algunas ocasiones. Así que veremos qué dice Luis Zelaya de este relajo en las elecciones primarias. Acta adulterada que favorezca a cualquiera de los movimientos debe ser anulada. Aquí no estamos pensando que se van a únicamente anular las actas adulteradas en favor de uno de los candidatos. Si en alguna de los actas que están en el CNE me favorecen a mí de forma adulterada, yo mismo voy a pedir que se anulen. Lo que aquí andamos buscando es transparencia, porque de la transparencia que se dé en el proceso primario es la transparencia que vamos a exigir en el proceso general de noviembre. Con esa inflada de votos te aseguro que es muy difícil que Yanni Rosenthal sea el ganador. En este primer corte de solo 328 actas son 57.000 votos que están inflados a favor de Yanni Rosenthal. En apenas 328 actas, que se están confabulando más, se están computando más. Nosotros ya tenemos identificadas 814 de las que llevamos hasta este momento y ya van sumados como 113.000 votos. Bueno, y esto es lo que está sucediendo, donde algunos representantes han mencionado irregularidades en estas elecciones primarias y qué no va a suceder en las elecciones generales si seguimos con esta misma situación. Daneida, comentar de que muchas personas estaban habilitadas, 4.1 millón de hondureños para poder votar, y sabemos de que muchas personas no votaron porque tal vez no miraban candidatos para poder votar, y en este momento en las elecciones primarias vemos que hay este montón de inconsistencias, irregularidades. ¿Qué le esperaría al pueblo hondureño para estas elecciones generales? Ese es el problema, que no hay confianza en los procesos electorales y el abstencionismo en el pueblo hondureño no es solución, pero muchos prefieren quedarse trabajando en la casa, quedarse almorzando en familia, que ir a ejercer el sufragio como debería de ser. Así que nuestro país realmente podría entrar en una crisis porque los líderes políticos de diferentes partidos no están contentos con el resultado de estas elecciones primarias o la manera en cómo se contabilizaron los votos y la tardanza también. Como tortugas salieron a dar resultados y esto generó también mucha polémica. Así que queda un reto para las elecciones generales. Son los mismos líderes que están al mando de estas instituciones, así que no creo que el futuro electoral de nuestro país cambie mucho. Ojalá que sí, que se pongan las pilas y que la comunidad internacional también sea objetiva cuando vengan a dar observaciones de las elecciones generales en nuestro país, que se respete la democracia y que también nos colabore Estados Unidos y otros países para que estos líderes de nuestro país, que dan mucho que desear, en realidad lleguen al poder en beneficio del pueblo hondureño y no de su propio beneficio. Así que vamos a una pausa comercial y ya regresamos hablando de la Semana Santa y qué fue lo que decidieron también nuestros líderes, nuestro gobierno en cuanto a ese distanciamiento social de esta Semana Santa. Aunque los expertos en salud tienen opiniones ligeramente diferentes sobre la medida en que se debería permitir la reunión en espacios públicos en este momento de la pandemia, la mayoría está de acuerdo en que las personas deben mantener un resguardo considerable entre ellos y los demás, algo que puede ser difícil en las playas, estacionamientos y sus alrededores. Sin embargo, en Honduras se mantendrán abiertas las playas, asegurando que mantendrán vigilancia para que se cumpla el distanciamiento social. Los expertos argumentan que las decisiones de abrir ciertos espacios deben ser proporcionales a la capacidad de prueba y rastreo de contagios, de modo que tales decisiones puedan reducirse si hay evidencia de un aumento de infecciones. No ser prudente ahora es arriesgarse y correr un riesgo realmente grande, aseguran los expertos. Recordemos que en Miami, en las playas, podría decirse más famosas de la región o también en Europa, en algunos lugares están más bien decretando toque de queda durante estas épocas de verano.
en nuestro país decidieron dejar abierta la decisión a las personas que quieran salir a vacacionar, así que sin duda ya conocemos el comportamiento del pueblo hondureño y veremos una gran cantidad de personas en esas playas. ¿Cómo harán para mantener el distanciamiento social? Me pregunto yo y también ustedes en nuestras redes sociales. Es por eso que decidimos presentarles declaraciones de la ministra de Turismo, Nicole Marder, quien ayer explicaba al pueblo hondureño que sí está el feriado de la Semana Mayor, que usted puede salir libremente con su familia, pero que tiene que mantener el distanciamiento social. Veamos. Pero sabiendo que algunos hondureños van a optar por salir a algunos lugares turísticos durante este tiempo, desde mediados de febrero, empezamos a hacer inspecciones a nivel nacional en toda la industria del turismo. Hemos trabajado en capacitaciones, un reforzamiento de los conocimientos de los protocolos de bioseguridad, y es importante que no solamente la industria del turismo mantenga estos protocolos y estas medidas de bioseguridad al 100% durante toda la Semana Santa, controlando la cantidad de personas que ingresan a sus negocios y manteniendo todos los empleados todo el protocolo. Pero también es importante que las personas que lleguen a consumir a un restaurante o que vayan a hospedarse a un hotel o que hagan alguna actividad turística sigan las instrucciones que les den los establecimientos y sigan todas las medidas de bioseguridad que en cada uno de estos negocios se han implementado. Sabemos también que el cuello de botella de esta Semana Santa va a ser el distanciamiento social, especialmente en las playas públicas y en los balnearios que tienen una alta visitación durante la Semana Santa. Bueno, una Semana Santa esperada por muchos hondureños, una semana que se celebrará de una manera atípica. La Secretaría de Salud afirmó que están preparando y fortaleciendo los centros de triaje y hospitales a nivel nacional para esta Semana Mayor. Tenemos palabras de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, donde ella comenta que se instalarán puestos de salud, esto en las playas. Queremos informarles que la Secretaría de Salud estará laborando las 24 horas del día durante toda la Semana Santa en todos los establecimientos de salud. Queremos decirles que estamos haciendo una provisión suficiente de abastecimiento de medicamentos e insumos para los procesos de atención en cada uno de los establecimientos de salud. Además, anunciarles que esta Secretaría va a instalar puestos de salud en centros turísticos, en playas, para favorecer con servicios de salud a la población que lo requiera durante la estadía en estos lugares. Pero sí, esta noche quisiera ser enfática en decir lo siguiente. La unidad de vigilancia y de epidemiología de la Secretaría de Salud todas las últimas semanas nos está reportando una alta positividad de casos. Eso que implica un alto contagio de casos COVID en todo el territorio nacional. Adicional a esto, que se ve reflejado en la alta ocupación que tenemos en los hospitales. Ejemplo de ello es que en los hospitales del interior en este momento están llegando a su capacidad máxima y en la capital hemos llegado a la máxima capacidad de ocupación hospitalaria. Es lo que dice la ministra, que están llegando a la máxima capacidad en los hospitales, pero imagínense ustedes en la Semana Santa, y también hacemos un llamado a los hondureños a que seamos prudentes. Realmente el gobierno nos está diciendo, tienen libertad, ustedes pueden salir, pero la responsabilidad de la salud de su familia es suya. Eso es lo que nos están diciendo. Es un mensaje claro, ya no van a cerrar la economía, porque sabemos que hay muchos emprendedores o empresarios que están exigiendo también que haya esa activación y que puedan recuperar algunas de sus ganancias durante esta Semana Mayor. Su salud es lo más importante, así que sea responsable si tiene abuelitos en casa o personas
que podrían tener enfermedades de base y agravarse con el COVID-19, sea responsable, por favor, y lo repetimos, su vida está en sus manos, también la de su familia. Usted puede ser una persona joven, pero también podría contagiar a sus seres queridos, así que realmente para algunos es una buena decisión este feriado y para algunos otros no. Cada persona es un caso diferente, así que usted tiene que ser prudente independientemente de que haya libertad. No es para que usted lo tome como libertinaje y vaya a irse a meter a una piscina donde hay una gran cantidad de personas o a una playa donde realmente creo que el distanciamiento social no va a existir, y no es que seamos pesimistas, pero también tenemos declaraciones del director de la policía diciendo cómo ellos aportarán a la seguridad de estas personas y también a que se cumplan estas reglas de distanciamiento social. Buenas noches, pueblo hondureño. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, ya tiene su plan de seguridad en este periodo de Semana Santa. Va a estar involucrada todas sus direcciones y con el personal necesario para cumplir con la seguridad de todos los ciudadanos que desplacen a las áreas donde van a desarrollar sus actividades vacacionales. Va a estar ubicada la Policía Nacional en 374 puntos de control. Asimismo, en todas las calles principales va a tener 80 radiopatrullas que son las que van a encargar de controlar el desplazamiento de todos los vacacionantes, y va a cumplir con las medidas de bioseguridad que se le exijan a la población que desplacen a las áreas turísticas, tomando en cuenta que siempre va a estar trabajando contra el crimen común y otros delitos que desarrollen a nivel nacional. Vamos a estar en un porcentaje del 100% la policía involucrada. Recordarle a toda la población que no se va a permitir lo que son los jardines cerveceros, discotecas y otras actividades que vayan en contra de la seguridad y evitar que se propague lo que es el COVID-19. Asimismo, recordarles que el toque de queda es de las 22 horas a las 05 horas de la mañana, y en el horario establecido para lo que son las playas son de las 05 de la mañana a las 18 horas. Vamos a tener siempre habilitado lo que es el 911 para cualquier emergencia que necesite cualquier ciudadano, y las patrullas que están desplazándose a nivel nacional en las áreas principales, en las carreteras, las patrullas de carreteras van a estar prontas para el auxilio a los vacacionistas y así prestar esa seguridad que tanto necesita la población hondureña. Bueno, recuerde que la salud está en sus manos, algo muy importante, Aneida. Hemos visto que antes de que empiece la Semana Santa las personas ya están saliendo, están yendo a las playas y están disfrutando de este verano 2021. Recordemos que hay que hacerlo con todas las medidas de bioseguridad. Lo importante sería que se quede en su casa, pero sabemos de que muchas personas ya han hecho apartados en hoteles, Aneida, para poder disfrutar de esta Semana Santa en familia. Ya no hay nada de espacio en los hoteles, Evelyn. Hemos consultado, por ejemplo, en Roatán, en Tela, en La Ceiba, en Trujillo. Están hasta el tope ya los hoteles, habría que reservar y ya no hay realmente chance para algunas personas. Realmente nosotros pensamos que es muy importante la economía, pero también la salud. Vamos a ver qué sucede en esta Semana Mayor. Nosotros llevaríamos imágenes a usted de todo el ambiente que se vive desde esas playas y las denuncias correspondientes para que usted también sepa qué lugares están sumamente llenos y evite contagiarse del COVID-19. Seguimos ahora con las conclusiones porque hoy tuvimos importantes temas, así que dialogábamos al principio sobre estos señalamientos en los Estados Unidos y que Honduras está duramente afectada y se puede calificar como un dolor de cabeza para Biden. Este gran problema para nuestro país radica en que ya no se puede tener la migración, incluso familias completas se van hacia los Estados Unidos con este falso rumor de que Biden está permitiendo la entrada en la frontera de México y los Estados Unidos. Así que hoy vamos a concluir que si Honduras es el país del Triángulo Norte que genera más problemas para Biden, realmente podría decirse que sí, pero no es Honduras el que genera un problema para Biden, sino el presidente Hernández, según nos ha dicho el analista republicano Arthur Estupiñán, quien hoy nos amplió sobre este problema de la migración y el por qué Biden busca
que los problemas como la corrupción y el crimen organizado se resuelvan en nuestros países para que los hondureños no decidan huir hacia esta nación norteamericana. Así que esta es nuestra conclusión. Según nuestro invitado, el problema no es Honduras, sino que nuestro gobernante que está siendo señalado en los Estados Unidos. Veremos cómo se desarrolla este problema en nuestro país y cómo el mandatario Hernández tendría entonces que darle la cara a la justicia norteamericana y demostrar si es inocente o culpable, Evelyn. Claro que sí, Daneida. El segundo tema que abordamos esta noche aquí en De Buena Fuente es Xiomar Rivera, titular del FONAC, asegura que por años se han robado las elecciones en Honduras y en efecto, Omar Rivera comparte la misma de Salvador Narrala, donde se comenta que se robaron los resultados de las elecciones pasadas que se celebraron en el país. Se espera que para estas elecciones generales, Daneida, no suceda lo mismo y también se espera que el Consejo Nacional Electoral cumpla un buen papel para estas elecciones generales. Hemos visto que en estas elecciones primarias todavía se está a la espera de los resultados finales de las elecciones primarias que se celebraron el 14 de marzo. Claro. También hablamos, Evelyn, de otro problema que podría poner en peligro la vida de muchas personas. El gobierno de la República ordenó distanciamiento social en las playas, esto durante este feriado de la Semana Mayor. Es correcto. La ministra de Turismo ha dicho que es un reto, pero que sí van a tener vigilancia en las playas. La ministra de Salud dice que van a tener puntos de salud y que van a estar trabajando todas las horas del día. Así que vamos a ver si el pueblo hondureño cumple y guardan distanciamiento social en las playas, que creo personalmente esto es imposible. Así que veremos también cómo se comporta la pandemia después de esta Semana Santa, que seguramente llegarán hasta el tope de los hospitales o ya están al tope, no sabemos entonces qué va a suceder. Ojalá que no sigan muriendo hondureños por la irresponsabilidad de otros. Vamos con esto a despedirnos, Evelyn, y esperamos que nos dejen sus comentarios en las redes sociales de Facebook OTV Honduras. Claro que sí. Bueno, hay que ver qué nos deja la Semana Santa y cómo va a quedar la pandemia después de que todas las personas vayan a la playa y pues disfruten de esas vacaciones. Recuerde siempre hacerlo con todas las medidas de bioseguridad y lo más recomendable es que usted se quede en casa con su familia y pues también siempre cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. En este momento nos despedimos. Agradecemos su fiel sintonía con De Buena Fuente. Los esperamos mañana en punto de las 8 de la noche.